Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga. Una mañana más continuando con estos devocionales de la palabra del Señor, estas recetas devocionales. Hoy día lunes continuamos con lo que veníamos viendo a lo largo de la semana anterior, viendo de qué manera podemos llevar adelante nuestro devocional. Hoy tengo un texto muy conocido para compartirles, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta el día viernes estuvimos viendo que, luego de todos los preparativos, antes de leer la palabra del Señor, llegamos al punto, ¿no es cierto?, importante, que uno de los más importantes justamente, que es el hecho de la lectura de la palabra del Señor, y que no es una lectura ni rápida ni apurada, es una lectura, como habíamos dicho, comprensiva, es una lectura en la cual yo tengo que entender lo que estoy leyendo, y si es necesario tengo que cuestionar, tengo que hacerle preguntas al texto, y esas preguntas, ¿no es cierto?, me van a llevar a mí a tomar una comprensión mejor de la situación que se está viviendo. Todas estas respuestas son aquellas que vamos a estar teniendo, incluso las preguntas, ¿no es cierto? Preguntas y respuestas, podemos ir guardando estos conceptos en nuestro cuaderno devocional, allí donde tenemos anotada la fecha y la cita bíblica en la cual estamos trabajando justamente con el texto. ¿Qué hago con todo esto, hermano? Ya leí, ya hice una lectura comprensiva, estoy entendiendo bien el pasaje, hice varias preguntas, ¿no es cierto?, para llegar a distintas conclusiones. Bien, y ahora me toca meditar en todo lo que he leído. Lo que nos dice aquí la palabra del Señor en Josué 1:8, medita en la ley de día y de noche. Es algo que pocas veces hacemos, hermano. Meditar, poner en consideración, en balanza, tomar importancia de estas enseñanzas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Hasta el punto de ver la aplicación, de qué manera puedo aplicar esta enseñanza en mi vida, en qué aspecto de mi vida puedo utilizar esta enseñanza, porque todas estas enseñanzas son para provecho y para bendición, como leíamos hace un momento aquí en Josué 1:8, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, hermana, todos queremos que nuestros caminos sean prosperados. ¿Y cuál es la clave? No solamente leer la Biblia, no solamente tener una Biblia, sino el hecho de poder tener esa comprensión del texto, sacar esa verdad, esa enseñanza que está en ese pasaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo a imitar o cuál es el ejemplo a evitar? Y de esta manera llevar esta enseñanza a mi vida, aplicarla a mi vida diaria, a mi caminar, en mi condición, en mi hogar, en mi familia, en todas las áreas de mi vida. ¿Y esto qué va a hacer? Que todas las cosas me salgan bien. Este es el resultado, hermano, de ser obedientes a la palabra del Señor. Hay muchas expresiones en las cuales vemos los beneficios de la obediencia a la palabra del Señor, de tomar el conocimiento, la instrucción de la palabra del Señor y aplicarlo a nuestras vidas. El Señor Jesús lo menciona muchas veces, pero una de las más directas, le diría, es aquella que hace alusión a la parábola de las dos casitas, ¿vio? Esas dos casitas con las cuales a veces le enseñamos a los niños. Bien, esta enseñanza también la tenemos que tener nosotros. Dice la palabra del Señor de que aquel que oye las palabras del Señor Jesús y no las hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Tuvo una instrucción y no la siguió, no la aplicó en su vida. Pero por otro lado, habla de
aquel que tiene la instrucción, aquel que oye las palabras del Señor y las aplica, las pone por obra, las hace. Dice, a este le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, lluvias, tormentas, pruebas y dificultades, y la casa se mantuvo en pie. No así, dice, la casa que fue construida sobre la arena, que vivió las mismas pruebas, las mismas dificultades, pero dice, la casa cayó y grande fue su ruina. Y qué triste, hermano, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos mucha gente que no es que no conozca del Señor, que sabe, que ha escuchado, que alguna vez ha estado en una iglesia, que tiene conocimiento de la palabra del Señor, pero que tristemente no aplica estas enseñanzas de la palabra del Señor a sus vidas. Y podemos ver los resultados finales. Vidas dañadas, vidas castigadas, vidas que son golpeadas por las situaciones de este mundo y que no pueden salir adelante. Y por otro lado, hermano, nosotros que tenemos la palabra del Señor y que la ponemos por obra, siempre en nosotros Dios obra de una manera distinta. Marca Él una diferencia, hermano. Y puede ser que estemos pasando por pruebas, por luchas o dificultades, pero nunca caemos en el abatimiento. Nunca somos derrotados. Podemos estar luchados, pero no vencidos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es tan importante, hermano, de que una vez que yo llego a una conclusión, una vez que yo llego a una verdad bíblica para extraer de este pasaje, que no me quede simplemente como un conocimiento más. Que, como a veces digo, que no me llene la cabeza y me haga una cabezota enorme llena de conocimientos, sino de que la parte más importante es que pueda aplicar este conocimiento a mi vida, a todas las áreas de mi vida. Que yo pueda aplicar la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor Jesús hacia toda mi vida. Ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque entonces haré prosperar mi camino y todas las cosas me saldrán bien. Mire qué promesa, mire qué bendición, hermano. Si yo puedo hacer bien el devocional, si yo puedo recibir la palabra del Señor, si yo puedo tomar el compromiso y encontrar la forma de aplicarla a mi vida, por eso es lo importante de meditar en esto. ¿En qué parte yo tengo que aplicar esta enseñanza? ¿En qué parte de mi vida yo puedo aplicar esto? Lo puedo aplicar en mi vida personal, lo puedo aplicar en mi intimidad, lo puedo aplicar en mi vida social, lo tengo que aplicar en mi familia, lo tengo que aplicar en mi economía. ¿En qué parte lo tengo que aplicar? ¿De qué manera tengo que aplicarla? Porque muchas veces la enseñanza viene en sentido figurado y yo tengo que lograr la aplicación en mi vida real. En mi vida real. Por eso es muy importante que meditemos, que consideremos, que llevemos esa enseñanza a nuestras propias vidas. Que nosotros nos pongamos también en esa historia, entremos en los papeles de esa historia. ¿En cuál de todos esos papeles entra mi vida? ¿Con cuál de todos los personajes que están en esta historia me puedo ver reflejado? ¿Y de qué manera influye la palabra de Dios en mi vida? Señor, ayúdame. Señor, les bendiga mucho, les mando un gran abrazo en esta mañana y espero que todos podamos seguir aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Bendiciones para todos.